más, el estar conjuntados. Yo le decía un día, esto es un pastor que me preguntaba, mira, ¿cómo está el asunto? ¿Y en tu iglesia qué, cómo, cuánta gente son? Y le digo, mira, no tengo ni idea. Vienen los domingos unos cuantos y hay un buen grupo que por ahí en las casas se reporta, pero yo veo que de pronto las prédicas las escuchan 3.500 personas. No tengo ni idea. Lo importante es que estamos predicando y que estamos entendiendo que hay un pueblo que está siendo favorecido por la palabra y poco a poco tenemos que normalizar lo que es el concurrir a un lugar y poder ser todos parte de esa coinonía que la palabra nos llama a tener unos con otros y favorecer el quehacer de iglesia. Así que así estamos muchas de las iglesias en este tiempo, con una población que de pronto ha crecido por un lado y nos han visitado gente que no habíamos visto antes, que se enteraron a través de los diferentes medios virtuales y hoy nos visitan y se encuentran pues de alguna forma conectados con el tipo de provisión de alimento a través de la palabra que se predica aquí y damos gloria a Dios por eso. Lo que nos ocupa en todo momento es ser lo más fieles posible al consejo bíblico. Lo menos que quiero es simplemente es traer aportaciones meramente mías, un pensamiento, una doctrina mía y aplicarla, no. Quiero ir a la palabra y que sea la palabra la que nos vierta su doctrina y podamos nosotros crecer en el conocimiento de la palabra. Eso ha favorecido el hecho de poder estar usted y yo desde hace ya bastante tiempo mediante la predicación expositiva de libros completos, donde ya no nos saltamos partes, sino que vamos consecutivamente recorriendo libros de gran instrucción teológica y viendo todo el consejo de la palabra, sean temas que nosotros tengamos afecto por ese tema o no, o conocimiento o no, eso nos obliga a formarnos, a estudiarlo, a meternos de lleno, y entonces no es mi pensamiento con decoración de algunos pensamientos bíblicos ahí aportados para que ese pensamiento mío se vea favorecido, sino el pensamiento de la palabra, la doctrina de la palabra, y nosotros tratando de entenderla, interpretarla, trayéndola al tiempo presente. Eso nos ha favorecido ya el haber predicado el libro de 1 Corintios, el libro completo de Romanos, y vamos predicando pues el libro del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y estamos en un pasaje que le hemos sacado, o más bien rectifico, nos ha advertido, nos ha dado una enorme cantidad de riqueza de enseñanza, que es el pasaje sobre la mujer samaritana y el pozo de Jacob. Hoy quiero tratar un tema que le he titulado Dejó su cántaro y corrió, que está basada en Juan capítulo 4, verso 27 al 30. Dejó su cántaro y corrió. Nos entendemos así a grandes rasgos, una mujer que viene a un momento en el que Jesús había llegado a un pozo y se había ido allí. La mujer llegó, él estaba cansado de ese camino y tenía sed, le pidió agua. Ella se sorprende de que esa mujer le hable, porque era samaritana. De pronto entonces le cuestiona el Señor y le dice, si supieras quién está delante de ti, tú le pedirías y él te daría agua. Entonces viene toda una explicación de lo que es el tipo de agua diferente que él estaba ofreciendo, que no era el agua que quita la sed momentáneamente, sino que era un agua que quita la sed de forma permanente. Es un agua que da vida eterna. Ella inmediatamente quiere eso. ¿Quién no quiere cuando le dicen, ¿usted quiere irse al cielo? Pues claro que sí. ¿Usted quiere dejar su vida mundana? Bueno, voy a tratar. Y a veces hay un montón de cosas curiosas en torno a eso. Ofrecemos un evangelio muy light, de que bendecido, prosperado y en victoria, viva como quiera prácticamente, y ya Jesús diga esta oración y ya se va para el cielo. Y de eso no se trata de un cambio de vida. Y esta mujer de pronto, pues quiere eso, y el Señor le dice, ve y trae tu marido. Ella dice, no tengo marido. En verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Inmediatamente la confronta con una situación que le hace ver, no estoy bien, y el Señor me está haciendo ver a una parte donde tengo que hacer algunas rectificaciones. Y justamente ahí en ese interín, ella empieza a cuestionarle cómo es la adoración, cómo debe darse la adoración, cuál es la forma en que se debe adorar a Dios, y empieza toda una instrucción que pudimos entender que ya no habían lugares diferentes de adoración. Digo que no había un lugar específico, sino que usted podía adorar al Padre
en espíritu y verdad en cualquier lugar. Que ya el tema de templo, donde está la presencia de Dios, no es algo para el nuevo pacto. Y entonces ahí entendimos también que esa mujer en ese momento dice, bueno, cuando venga el Mesías, Él nos va a clarificar todas las cosas y vamos a saber todo, haciendo ver su escasa información hasta ese momento, y se produce una revelación extraordinaria donde el Señor le hace ver que ese que está allí delante de ella, dice, yo soy el nombre de Dios, yo soy el que soy, ese es el nombre de Dios. Dice, yo soy el Mesías. Le dice a ella, no se da una declaración de esa magnitud en prácticamente ninguna parte de la palabra por parte de boca de Jesús, sino en ese momento y cuando ya prácticamente está en el juicio donde va a ir a la cruz. Pero entonces, ¿qué produjo esto? Aquí estamos. Esa extraordinaria revelación que ella recibe es objeto de que la mujer de pronto se queda quieta, como diríamos ahí en primera base, asustada de ver lo que acaba, y se convierte algo en ella, porque es un asunto espiritual, no podemos decir fue un asunto de intelecto y todo, fue algo espiritual que cala profundamente en el corazón de esa mujer, y ella se quedó, por decirlo así, fría, pero no fría estática, se quedó ante la necesidad de una reacción ante esa revelación que tenía de frente. Yo lo comparo como el profeta Jeremías cuando era objeto de revelaciones de parte de Dios. Él quería callar, él no quería complicarse la vida, él no quería, porque cada vez que hablaba se metía en problemas, nadie le creía, y eran solo problemas cada vez que hablaba de parte de Dios. Tenía todo el mundo encima. Y Jeremías, dice Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de callarme y no pude. Qué rico es poder tener una premura así fuerte de parte de Dios de decir, no calles, habla. Y de esos momentos donde Dios presenta esas citas divinas, usted siente que algo le revolotea por dentro y usted empieza a hablar la palabra con esa necesidad de verter aquello que está en su corazón. Es lo que esta mujer en alguna medida tenía ahí, y aconteció ahí algo que fue que entendió que era un tiempo que no podía quedarse como estaba y tenía que comunicar lo que acababa de ser informada. El pasaje está en Juan 4:27 y dice, en eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí llegan para ser testigos de un hecho que tendría respuesta muy pronta sobre sus propios corazones. Ahí lo importante para esta mujer dejó de ser el cántaro, dejó de ser su contenido, la razón por la cual fue ahí, sino que se convirtió en el mensaje que tenía que transmitir, aquello que tenía que comunicar. Tenemos que entender algo, el plan de Dios es un plan global, o sea, un plan de evangelismo global. Jesús revela aquí de forma abierta a esta mujer su identidad como el Mesías, ahí en ese pozo. Esa mujer vino por procurar un agua física, pero de pronto está recibiendo algo mucho más grande, una agua de vida, y no solamente eso, la fuente de la cual se vierte esa agua. Y entonces, este reconocimiento que ella tiene posteriormente de su pecado y de su necesidad de un Salvador, ahí queda evidenciado por ese testimonio inmediato que aflora en su actuar, que aflora en lo que está sintiendo. Y es lo que vamos a ver a lo largo de este pasaje. Esta viene a ser la primera instancia de un evangelismo que podríamos decir transcultural. Es la primera instancia que se ve en el Nuevo Testamento, y aquí se da la apertura a una expansión en donde se va a todo el mundo, porque Israel iba a tomar una posición totalmente fría y totalmente renuente
a ese Mesías y a esa predicación en ese momento. Nada más algunos pasajes que hacen ver esta situación. Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, cuando el Señor está hablando a los israelitas, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién se refiere esa persona que va a producir los frutos dignos del reino? Pues a los que son la gente del reino, a la iglesia del reino, a cada uno de los que en diferentes lugares de la tierra podemos entender que la gracia de Dios nos ha alcanzado y ha llamado a ser un pueblo, que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo del Señor. Amén. Lucas 14:24 dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Después de hacer la conclusión de lo que fue la parábola de la gran cena, aquí es una advertencia que el Señor hace a quién, a esa élite de Israel, a esa élite que se creía muy exclusiva pero que rechazó al Mesías. Y aquí le está haciendo ver que no tendrán una segunda oportunidad. Es lo que está diciéndole, lo dice directamente: ninguno de aquellos que fueron convidados gustará mi cena. O sea, prácticamente es vetados completamente. Y no solamente son pasajes que están ahí, están a lo largo de toda la palabra, de ese rechazo y cómo Dios vuelve ese favor, esa gracia a todos, a cada uno de los pueblos. Vea lo que dice Hechos capítulo 13, verso 46. En la Nueva Traducción Viviente dice así: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se lo ofrecemos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Esa fue la instrucción de Dios para su pueblo. Esa fue la instrucción de Dios prácticamente para Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿qué pasa? Debido a ese rechazo que el pueblo judío manifestaba al evangelio, aquí se direcciona la predicación a los gentiles. Lo dice claramente la palabra. Pero Dios nunca planificó que su salvación fuera exclusiva del pueblo de Israel. Como le digo, desde Abraham le hizo ver que en él serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, la predicación es para todos y cada uno de los pueblos de esta tierra. Israel fue un instrumento inicial para hacer ver una serie de cosas que la palabra nos va dibujando sobre un pueblo que fue reacio a recibir esa gracia, ese favor. Vamos a ver versículo a versículo de este pasaje para poderle sacar toda la abundancia que ahí tiene. El versículo 27, en la Nueva Traducción Viviente, dice: justo en ese momento vinieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Aquí la sorpresa que se da es por el desprecio que los judíos tenían a los samaritanos. Y ahí lo indebido que era que un rabino estuviera ahí en forma pública hablando con una mujer extraña. Habían expresiones en la práctica rabínica, o sea, lo que ellos instruían, que decían así literalmente: un hombre no hablará con una mujer en la calle, ni siquiera con su propia esposa, y sobre todo con otra mujer, por lo que pueda la gente pensar. Eso era algo que estaba establecido como una norma de cultura que tenían que seguir todos los que estaban aparejados con la guianza rabínica. Aquí los deja a ellos perplejos, los deja totalmente boquiabiertos, pero ¿qué? En un silencio respetuoso, porque al final de cuentas ellos en ese momento que Jesús había declarado abiertamente a esta mujer lo que era su identidad de ser el Mesías, ellos quedaron asombrados por lo que vieron ahí, con esa escandalosa situación, pero al final de cuentas, sabidos de que Jesús no se ajustaba muchas veces a ninguna regla de la que ellos hasta el momento habían conocido, ni a los prejuicios que religiosamente tenían los judíos, ahí pensaron: alguna razón tendrá, por alguna razón lo está haciendo, esperemos a ver qué es esto, aunque estaban totalmente en shock por lo que culturalmente estaba pasando. Uno tal vez, como no es de ese contexto, no le causa el impacto, pero ellos estaban totalmente en shock al ver una situación aquí.
Pero aquí Él les estaba enseñando algo. Él les estaba enseñando a esos discípulos que el Evangelio, si bien debía comenzar en Israel, no era exclusivo de Israel. No era algo que tenía que quedarse ahí. Y no era porque ellos no habían recibido instrucción o no la recibirían al respecto. Acordemos, por ejemplo, una palabra que está en Mateo 10:5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, hay alguien que antecede en prioridad a otros. Antes vayan a eso. Aquí era, ¿por qué? Porque Dios estaba siendo fiel a todas las promesas que había dado a los patriarcas, a todo eso que el Mesías iba a ser enviado para salvación a los judíos primeramente. Posteriormente se abre a todos los gentiles. Pero Jesús incluso en cierto momento delimitó aún más el alcance del Evangelio, porque Él hizo ver que había que dar prioridad con ese Evangelio solo para aquellos que estaban espiritualmente enfermos, solo aquellos que necesitaban realmente un médico. Claro, el Señor en esa expresión, obviamente era una expresión irónica. Los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. ¿Quién estaba sano? ¿Quién podía considerarse que estaba sano? Si es por sus llagas que hemos sido nosotros curados. ¿Curados de qué? De la enfermedad letal. Todos estábamos bajo una condición de muerte segura, pero el Señor vino en su obra a redimir todo aquello que se había perdido. Pero nadie puede redimir al que no se siente que está perdido y que necesita la ayuda, que se siente que está muy bien. ¿Quién puede ayudar a alguien que dice: a mí, ¿de qué me va a ayudar? Es lo que hablamos hace unos días. ¿De qué me va a favorecer? De hecho, la palabra claramente hace ver esta continuidad, o sea, que empieza primeramente en un grupo y luego se extiende. Romanos, Pablo lo llevó muy a la práctica, y Romanos 1:16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, al judío primeramente, al primero, y también al griego o al gentil. El Señor, de hecho, al igual que sus enviados, fueron cuidadosos en poner en todo momento a disposición del pueblo de Israel la predicación. Pablo, a cualquier lado que iba, él siempre iba y predicaba primero en la sinagoga. Era donde iba y predicaba. ¿Y qué predicaba? Este Cristo que les estoy predicando es el cumplimiento profético de lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y él estaba conectando su predicación del Mesías con esa promesa que se había dado a los patriarcas. Entendemos cómo el Evangelio viene a romper toda una serie de barreras religiosas, barreras en las cuales los judíos se habían autoblindado. De alguna forma ellos se habían enclaustrado, se habían metido en su religiosidad y tenían una notoria desobediencia a lo que era el acatamiento de la comisión asignada. A veces yo digo: Dios mío, ¿hasta dónde la iglesia no tiene una notoria desobediencia al acatamiento de la comisión asignada? Ellos estaban totalmente cerrados. Hay pasajes que uno dice: Dios mío, pero ¿cómo es esto? Lo vemos tal vez como pasajes donde no vemos algunos detalles, pero por ejemplo el libro de Jonás, ahí se muestra la falta total de disposición que había para experimentar algún nivel de misericordia con aquellos que eran sus enemigos. ¿Por qué? Porque los asirios de Nínive, esos desgraciados que se mueran. No, esos que se los lleve el infierno. Amados, si nosotros pudiéramos estar de pronto actuando así con gente, con vecinos, con personas que no tienen a Cristo, que se lo lleve el infierno, porque yo soy bendecido, prosperado y en victoria, y Dios está conmigo. El diablo que está con usted. ¿Y cuánto le predicó usted de Cristo a esa persona? Tal vez nunca. Entonces, ¿hasta dónde no estamos enclaustrados en algo que no hemos visto porque no hemos entendido realmente el mensaje? Les pongo esta parte del libro de Jonás para que vean el nivel al cual puede llegar ese hermetismo. Jonás capítulo 4, verso del 2 al 3. La Nueva Traducción Viviente dice así: entonces le reclamó al Señor, Jonás: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto?
Por eso me fui a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Está hablando virtudes de Dios reales. Pero ¿qué pasa? Porque conocí a ese Dios, dice, y está dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Señor, si no los matas a todos, yo no vuelvo a tener ningún negocio con usted. ¿Se acuerdan? Que se metió debajo de una calabacera y empezó a dar ese berrinche. ¿Por qué cree que se da eso? Porque Jonás, por causa de su rechazo a los gentiles y más a esos de Nínive, ¿cómo podía pretender pensar que esa gente pudiesen ser objeto de salvación de parte de Dios? Dios debería fusilarlos. No es que son enemigos de Israel. Debería Dios liquidarlos. Y amados, de pronto es un pensamiento totalmente macabro que está en mente de personas que son llamadas a redimir a otras a través de la predicación de la palabra. Y él estaba en esa situación con un desagrado de que Dios mostrara misericordia y que se la extendiera a estos ninivitas. ¿Cómo es posible? Ahí lo que simplemente muestra es hasta dónde llega, amados, el orgullo religioso y la religiosidad cuando despreciamos la instrucción de Dios y caminamos más en nuestra propia determinación. Y podemos llegar a cosas extremas, a cosas rarísimas. Ellos necesitaban ahí, qué sé yo, reconocer que las buenas nuevas no es algo que para que simplemente un pequeño pueblo viviera bien, como de pronto vemos ahora el eslogan, bendecido, prosperado y en victoria, y que se mueran los feos. Y amados, eso nunca ha sido el plan de Dios. Nunca ha sido. Yo no puedo tomar una acción de esa naturaleza. El Evangelio y el conocimiento del Dios Salvador es para todas las personas, de todos los pueblos, de todas las razas. Romanos capítulo, le doy 2 pasajes por lo menos, capítulo 10, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Así como la pecaminosidad es algo que es universal, tenemos que entender que Dios concede salvación por su gracia a creyentes de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de todo trasfondo. Es universal, no es que todo el mundo se va a salvar, pero hay una concesión de esa gracia a gente de todos los pueblos. Ve lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hay una igualdad espiritual que está dada y para todas las personas, pero eso no hace que sea incompatible con funciones específicas de liderazgo, de sumisión, de lo que Dios ha ordenado en la iglesia, de lo que Dios ha ordenado en la sociedad, de lo que Dios ha ordenado en la familia. No es que es un asunto donde Dios está contradiciéndose y diciendo, no, todos son iguales, no es lo mismo, todos son la misma cosa, hombre, mujer, no, hay un orden que Dios ha establecido. Pero aquí lo que está hablando es, todos los creyentes somos herederos de la bendición espiritual. Todos nosotros tenemos esa gracia de Dios sobre la salvación, de ese pacto que Dios hizo con Abraham, esa justificación por la fe está disponible para todas las personas, de todos los estratos, de todas las condiciones, de todos los pueblos, aunque cada quien pueda tener diferentes reglas, diferentes roles en lo que es su funcionalidad. O sea, no es que está aquí el Señor creando toda una anarquía, por decirlo así, sino lo que está al final de cuentas es definiendo que desde el punto de vista de justificación por la fe, todos estamos en un mismo nivel, todos dependemos de un mismo Señor, todos dependemos de una misma gracia, y eso está para gentiles, para judíos, para cualquiera. De pronto hay corrientes raras que dicen que no, que por aquí entra la iglesia y por aquí entra Israel, y eso no está en la palabra. Yo no lo veo en ningún lado. Eso no es algo que podemos extraer de la palabra. Ahí el evento que los discípulos acababan de estar presenciando era algo que el Señor preparó perfectamente, como todo lo que Él hace de una forma soberana. Todo está perfectamente controlado, todo está coincidiendo, produciéndose en el momento preciso. Eso es lo maravilloso de andar con el Señor, de caminar con el Señor, de que nuestra vida no está al azar, nuestra vida depende de aquel que gobierna así la tierra.
y que sabemos que si somos gente que queremos caminar ahí agarraditos, Dios nos va llevando. En su luz veremos la luz. En lo que Él nos muestra y avanzamos hacia eso en confianza, Dios nos va abriendo y revelando cada vez más. Efesios 1:11 dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano. Y a veces eso es algo que a algunos les rechina un poco la palabra eligió, pero está claramente dicho en la palabra. Pues Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Él elige un pueblo, escoge un pueblo y acomoda todas las cosas para que su plan se materialice a través de ese pueblo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Y a veces eso nos choca un poco. Aquí es una declaración radical de ese amplio alcance que tiene la voluntad de Dios, su poder soberano para con todo lo que es llevar a cabo sus propósitos, llevar a cabo su plan para con ese pueblo. Todo el acontecer, de hecho, de ese actuar del Señor, se ha ido realizando y se seguirá realizando con una absoluta precisión, según el plan que Dios ha establecido. En la vida del Señor fue así. Todo fue coincidiendo, todo fue quedando. Dos pasajes nada más, Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. No porque no pudieron, no porque ninguna otra cosa, no había llegado su hora y no era en ese momento objeto de ser aprendido. En otro pasaje más adelante, ya después de la Santa Cena y que tiene esa oración hermosa con todos sus discípulos, vemos en Juan 17:1 que dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor ya sabía lo que venía. Bendijo a sus discípulos, le enseñó cómo tenían que seguir su culto a través de la Santa Cena, cómo tenían que recordarlo. Y dice, Padre, ok, esta es la hora, ya ha llegado. Y ahí se desencadena todo lo que es esa última etapa de la vida del Señor. Aquí esta mujer había recibido ahí el testimonio de esa agua en ese momento y su actuar, que se materializa en una acción precipitada, lo que hace ver es el impacto que esa situación produjo en ella. A veces cuando vemos en alguna traducción no lo vemos esa urgencia. Entonces uno tiene que ver otras traducciones para ver cómo fue ese evento, esa situación. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 28. Dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo. Las otras versiones no dicen ese carrerón. Y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, y vamos a ver después qué es lo que les decía. O sea, la razón por la cual ella fue allí, ¿qué fue? Agua. Y el motivo con el que iba, bueno, con lo que iba a llevar el agua, pues el cántaro. Entonces, aquello con lo cual iba a ser por lo cual les había desplazado, quedó ahí. Y simplemente otro interés mayor le motivó en ese momento que le hizo dejar todo y salir corriendo. El testimonio aquí que podemos ver es cómo esa inmediata acción de esta mujer refleja la urgencia de su cometido. O sea, refleja algo pasó. Ella no olvidó el cántaro. La palabra no dice que olvidó su cántaro, no dice dejó el cántaro. Sencillamente lo dejó a un lado. Al final de cuentas, quizás entendió, si me voy con esta cosa, a cuesta no sé cuánto voy a demorar. Y hay algo muy urgente que la gente tiene que ver y recibir, y dejó su cántaro y salió. Después regreso por el cántaro. Hay algo más urgente. ¿Cuánto nos hace a nosotros falta a veces priorizar? A veces le ponemos urgencia a chucherías, cuando tenemos realmente la bola brincando frente al marco, por decirlo muy futbolísticamente. Dios nos la sirve en bandeja, apenas para que usted diga el testimonio cristiano. Y a veces le ponemos prioridad a otras cosas. Y no vemos una vida ahí, la salvación de un alma que Dios nos la está sirviendo. Aquí lo que el Señor está manifestando justamente es eso, en este pasaje. Necesitamos nosotros tener un adecuado control de nuestras prioridades. Cuando tenemos realmente una claridad de lo que significa
la redención que hemos sido objeto. Aquí puso su interés en dar testimonio de esa vivencia personal que acababa de tener y se convirtió en ese momento justamente en la primera misionera. En la primera misionera, comenzando, ¿dónde? Como la palabra indica, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, la primera misionera en llevar esa palabra a su ámbito de acción, como lo dice Hechos 1:8. Es expresar, y recibiráis poder, o sea, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, cuando usted tiene la convicción de esa salvación que Dios ha dado, ha regalado, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. En Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, me seréis testigos. En tu barrio, en Palmares, o en San Ramón, o donde seamos. Y ahí se va expandiendo hasta el lugar donde Dios nos permita alcanzar. Pero esa es la secuencia inmediata cuando hay un entendimiento de lo que ha pasado en nuestra vida. Ella dejó a propósito ahí el cántaro. Y de alguna forma, bueno, le dejó agua a ese distinguido forastero que le había pedido agua. Se lo dejó ahí y corre para que otros pudieran ser saciados de lo que ella en ese momento era aquello que saltaba para vida eterna. Dice que cuando bebemos esa agua es como una fuente que salta para vida eterna. Es como la urgencia de un Jeremías de decir lo que está en su corazón. Es eso lo que ella está experimentando y ese celo, ese entusiasmo es lo que evidencia que realmente esta mujer fue tocada por el Espíritu Santo, se convirtió y corrió a que otro pudiese disfrutar de lo que ella ya estaba en su corazón atesorando. Y vemos como en el versículo 29 dice, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Ella se fue inmediatamente, o sea, no llegó a dar una lección de teología. No llegó a explicarles, mire, es que las doctrinas de la gracia son esta y esta y esta. Es que a veces nos complicamos las cosas y a veces empezamos a predicar algo que no es el Evangelio. Aquí ella simplemente no quiso entrar en doctrina, en teología, sino expone su testimonio personal que antes hubiera ocultado a cualquiera. Acuerde que ella tenía recelo de decir quién era y lo que había hecho. Eso se lo quiso ocultar al Señor, pero aquí es lo primero que sale diciendo. Este me dijo todo, este sabe todo quién yo soy, ustedes ya saben de por sí quién soy yo. Y se va, aquí le produjo un efecto ese encuentro con el Señor que no le hizo titubear en lo más mínimo el salir corriendo en ese momento a dar las buenas nuevas, a hacer ver. Claro, ella da la expresión en una forma muy cuidadosa. Por lo menos algunos pensadores, ahí me estuve yo leyendo alguna gente que trata este pasaje que tiene tanta riqueza. Me gustó mucho como un señor, Homer Kent, dice, la mujer quiso dar a otros el testimonio inmediato de lo que había encontrado, pero lo hizo con sumo tacto. Había sido impropio, presuntuoso y probablemente ineficaz si esta mujer intentara enseñar la verdad espiritual a los hombres de la ciudad. Su trasfondo difícilmente calificaba para hablar con autoridad sobre asuntos religiosos o espirituales. Por lo tanto, va a hablarles con una precaución deliberada para no producir antagonismos. Ella simplemente, ¿qué dijo? Me dijo todo lo que yo soy. Me dijo todo lo que yo he hecho. No será el Cristo, no será el Mesías. Sencillamente sembró la inquietud. La persona conoce lo que pasa en los corazones de las personas. El mensaje no fue tan vasto, no fue tan amplio, así como está ahí expresado, pero aquí debemos entender que yo no puedo llevar a nadie, a ninguna persona, a una convicción espiritual si no es por la gracia del Señor, si no es porque yo dependa del Señor. La gente conoce lo que nosotros somos, conoce lo que hemos hecho, conoce lo que hemos vivido, conoce la sinceridad de su motivación y por qué está actuando de una determinada. Es lo que ven externamente, no ven el mundo espiritual. El mundo espiritual, el encuentro con Jesús, al final de cuentas es un asunto personal.
Es algo que provoca el Espíritu Santo en el corazón de las personas y uno a veces desconecta el entendimiento de que nuestro principal aliado para predicar las buenas nuevas, pues es el que la sabe, el que la conoce, es el que puede realmente transformar ese corazón y no es usted, ni soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. A veces queremos ser tan sutiles en cuanto a una explicación de los beneficios de venir a la iglesia, que viera qué buen parqueo hay, viera qué bonita música, vieras qué bien que hay. Y podemos contar un montón de cosas para traer a alguien a un lugar como este y no le hablamos de Cristo. Amados, a veces queremos poner las cosas al revés y no se trata de eso. Tenemos que ser consecuentes. La convicción de la necesidad espiritual, el deseo del agua viva, tiene que ser lo que brota en el corazón de alguien para correr hacia eso, para anhelar eso. Ella se preocupó por comunicar aquella parte de esa conversación que quizás en otro momento estaba calladita. Ella no quería divulgar, el Señor no quiso decirle cuál era su condición, pero ahí fue lo primero que ella dijo. Conoce toda mi vida, conoce lo que he sido, lo que yo he hecho. Lo dijo abiertamente, sin mostrarse avergonzada por el asunto. ¿Por qué? Porque llegó a reconocer en alguna medida su condición de miseria en la que había estado y que alguien le había tocado esa parte y esa convicción de pecado que ella tuvo, y el poder decir esto abiertamente hace ver la convicción de lo que sucedió en su vida, de esa salvación de la que había sido objeto en ese momento, de ese entendimiento de con quién se había encontrado, ni más ni menos que con la fuente de agua viva, con Jesucristo el Salvador, el Mesías esperado. Amados, uno lo puede ver así como muy livianito, pero es el esperado de todos los tiempos. Es la promesa de Génesis cumpliéndose ahí en la vida de ese pueblo, entendiendo en ese momento que aquello que el Señor dijo se estaba materializando. Ahí al sentirse alcanzada por esa gracia y al sentirse perdonada, ¿qué reparos iba a tener en exponerse? En decir, he sido lo que he sido, pero Jesucristo, mi Rey, mi Salvador, me ha perdonado, me ha justificado. Qué rico es cuando usted puede tener libertad de que le escudriñen cualquier cosa de su vida pasada. Usted dice, eso pasó, eso fue. Eso era cuando yo no entendía, cuando no conocía. Pero ahora Jesucristo es mi Señor, ahora mi vida es diferente. Ahora tengo una existencia diferente, vivo por Él, vivo para Él. Y todo lo que hago lo hago para la honra y gloria de Él. Aquí, ¿qué provocó eso en toda la gente ahí? Dice el verso 30. Así que la gente salió de la aldea para verlo. El testimonio de esta mujer resultó mucho más efectivo que la reciente visita de los 12 apóstoles a la misma aldea. Todos ellos fueron ahí, pero no vino nadie detrás de ellos. Ella fue e inmediatamente, vamos a ver después qué ocurrió. Hay todo un acontecer que se da inmediatamente después de esto. O sea, el testimonio, la sinceridad, la honestidad en la vida de aquella persona que estaba comunicando las buenas nuevas, tenemos que entender que eso es vital. Usted y yo no podemos predicar el Evangelio como algo que es una historia de ayer que nos la contaron y empezar a decir algo como un cuento que nos aprendimos. Como esa gente que le llama a usted por teléfono y le suelta a usted una retahíla que apenas es que respiran para soltarle la retahíla, porque es el mensaje que ya tienen pregrabado o preestablecido y sin ningún sentimiento de... Mire, le llamo para decirle que usted ha sido el ganador de un viaje a la playa, le van a dar 2 días. Esto es algo extraordinario. ¿Se alegra usted de esto? Digo, muchacha, recibo esas llamadas cada 15 días casi. Por favor, no perdamos el tiempo. Usted ya sabe al kilómetro para lo que viene. Pero aquí no se trata de un mensaje aprendido, se trata de una vivencia, de algo que brota de un corazón que ha sido compungido, que ha sido tocado por el Señor. Porque hay que entender algo, esa fuerte impresión al ir al encuentro con Jesús es algo que sucede en todos aquellos que hemos sido atraídos por el Padre, por cada uno de los que han sido escogidos por el Señor. A nosotros no nos corresponde, al final de cuentas, más que la predicación del Evangelio. Pero yo tengo que entender algo, la salvación es un tema del Señor y es algo que a veces no tenemos claro. Y eso debemos tenerlo muy claro. La salvación no es suya ni mía. Gloria a Dios por el privilegio de predicar el Evangelio.
pero el que salva a la gente es el Señor. El que salva a la gente y hace el llamado y toca los corazones es el Señor. Y entre más rápido yo me entere de eso y lo tenga como una claridad, más liviano se me va a hacer la predicación y menos tedioso en que si le tiran un puertazo en la cara, ¿a quién se lo tiraron? ¿A usted o al Señor? Usted simplemente es un enviado y el que es enviado no es culpado, dice el dicho. Muchas veces nos toca y ay Señor, aquí yo veo todo como servido. A la mano de Dios, ahí voy. Y de pronto usted recibe un rechazo. ¿A quién rechazaron? ¿A usted o al Señor? Entonces en eso tenemos que ser consecuentes con la urgencia que vemos aquí. Por supuesto que con sabiduría, pero ninguno puede venir al Señor si no es porque el Señor lo trae. Y tengamos claro eso. Quiero llevarlos a este pasaje de Juan 6:44 que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amados, si usted se pone a ver ese pasaje, es un pasaje extraordinario, prácticamente contiene un extracto ahí magistral de todo lo que puede considerarse como la doctrina de la gracia, que a veces son de tanta dificultad para poderlas engranar. Ahí dice, ninguno puede venir a mí. O sea, ¿qué está diciendo? No hay nadie que busque a Dios. Y ninguno es ninguno, no hay nadie que busque a Dios. Y ahí claramente usted se va a Romanos 3:11 y dice, no hay ni uno solo, nadie busca a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron necios. Entonces, ¿por qué están así? Porque todas las personas están bajo una condición de depravación total. Eso es el primer punto. Si el Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Dios escoge. No es uno, no es el que predica, es Dios. Si el Padre, ahí es una elección que Dios hace. Que me envió no le trajere. O sea, al final de cuentas, ¿quién hace el llamado? Usted predica la palabra, pero el llamado al corazón lo hace Dios. Entonces, el Padre es el que le atrae, es el que le lleva. Y dice, y yo le resucitaré, o sea, está hablando de esa nueva vida, de esa resurrección a una nueva vida, algo que va a suceder de una forma particular. ¿A quién? A un pueblo que Dios ha determinado. Habla de esa redención particular, limitada, que Dios hace. Y dice, en el día postrero. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios empezó una obra y Dios la va a completar. En el día postrero, Él levantará a los suyos. Él salva a los suyos. ¿Por qué? Porque la obra que Dios comienza, Dios la termina. Y entonces ahí tenemos prácticamente todo el paquete de lo que la gracia es. De hecho, en el verso 37 de Juan 6 también dice así, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, la redención de los escogidos es algo innegable. ¿Por qué? Porque está asegurada con un propósito soberano, con un poder que es invencible, que el Señor Padre ha dado al Hijo y al final de cuentas, y todos los que tienen su mano están asegurados. Algunos dicen que yo me puedo soltar. Yo lo he dicho muchas veces, si usted va con su hijo pequeñito y se le suelta la mano y lo atropella un carro, ¿de quién es la culpa? ¿Del chiquillo que se le soltó o de usted que lo dejó ir? Bueno, podríamos tener un debate en torno a eso, pero el padre es el responsable del cuidado de sus hijos en todo momento. ¿Y usted cree que el Padre de los cielos va a ser descuidado? ¿Va a ser torpe? ¿Se le va a escapar? A veces, que yo me lo puedo soltar. No, si es su hijo y si lo tomó en su mano, nadie se lo quita de ahí, aún las pataletas de su hijo. Nada lo puede quitar de ahí. Entonces, tenemos que entender algo. Hay gente que de ninguna manera se va a doblegar de su condición pecaminosa. Hay gente que tiene una inclinación pecaminosa y por más que usted le diga, se lo pinte, se lo decore, le hable, no va a tener. Pero eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Es más, no nos corresponde a nosotros saber ni quiénes son. Pero la palabra claramente hace ver que hay un pueblo que ya está escrito. Y a veces pensamos que es que Dios va escribiendo
a los suyos en un libro. Cuando usted creyó, lo anotó. ¿Usted creyó? Ok. ¿Quién más creyó? Y a veces pensamos que así se da este negocio. No es así. La palabra dice que a los escogidos desde antes de la fundación del tiempo. Y se lo leo en la palabra, Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El libro de los redimidos, de los elegidos, desde el principio del mundo, tenía los nombres registrados allí desde antes de que todo sucediera. O sea, de acuerdo a un propósito divino, a un propósito eterno, donde Dios determinó un pueblo, la muerte de Jesucristo viene y sella y simplemente hace ver la firmeza de esa elección de Dios. Y eso no es un versículo aislado, simplemente es la continuidad del pensamiento de que Él los escogió desde la fundación del tiempo. Otro versículo de Apocalipsis mismo, Apocalipsis 17:8. La bestia que han visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Así o más claro, los nombres de aquellos que no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea, ese rollo contiene los nombres de todos los que Dios ha de llamar, solamente esos elegidos de Dios, yo no sé quiénes son. Nadie puede decir, mira, yo te veo como una carita de elegido. ¿Quién puede decir quién es elegido? A mí y a usted nos toca predicar la palabra. El llamado lo hace Dios. La conversión de ese corazón lo hace Dios. Yo no sé quiénes son, pero yo no puedo decir, que como usted eligió, Señor, ¿para qué voy a predicar yo? No, no quiero, ¿para qué? Usted predica porque Dios le dice, predique. Id y haced discípulos a las naciones. Ahora alguna gente dice, no, es que no tiene sentido. Será mi lógica, será mi pensamiento el que diga no tiene sentido, pero es el Dios de los cielos que le dice, vaya y predica. Yo soy el que convierto a las personas. Usted le va a predicar. ¿Qué le va a predicar? El mensaje. ¿Será nuestro aliado para que esa gente se convierta o no se convierta? Por supuesto, es Dios al final el que va a hacer el clic en el corazón de esa persona. A mí, a usted lo que nos toca es ser fidedignos, ser claros, ser transparentes con el evangelio de la verdad, con el evangelio de la gracia. La conversión del corazón la hace Dios en cada uno de los que han de volverse al Señor, pero hay gente que no se va a volver nunca. Yo no sé quién es, ni soy llamado a condenar y a mandar al infierno gente, no. Sencillamente Dios ha tenido gracia del que quiso tener, misericordia del que quiso tener misericordia. Gracias a Dios que Dios no nos aplicó justicia a todos, porque si nos aplica justicia a todos, todos nos vamos al infierno. Pero por gracia y misericordia de Dios, hoy estamos en Cristo Jesús. Hoy podemos decir, la gracia del Señor me llamó y entendí que soy un pecador o una pecadora y que ahora vivo por la gracia del Señor. Algunos dicen, es más, oí una cosa tan bárbara un día de estos, que bueno, nada más porque oí un señor predicando, diciendo, en esa vacuna que están trayendo, les van a meter el chip del anticristo. Y entonces, el que reciba la vacuna pierde la salvación y se va al infierno. Así lo dijo un judío mesiánico ahí raro, curioso, muy barbudo, que está ahora saliendo por todo lado. Un mexicano que es más mexicano que el tequila, pero anda con una barba hasta aquí, con kipá y con un montón de cosas. Así dice, el que se ponga la vacuna pierde la salvación, como si fuera un asunto que fuera posible. Y por otro lado, pierde la salvación, renuncia a Cristo y se va al infierno. Ha renunciado a Cristo. Amados, si se tratara de que usted reciba el chip de una forma donde su corazón no media, que solamente se deba a la astucia de Satanás para insertar el chip, no hay nada que hacer, todos estaríamos liquidados. Es un enemigo invisible, poderoso, que nos flecharía a todos. Amados, no se trata de eso, se trata de corazones. Ahí la palabra lo está diciendo claramente. Es un asunto donde los adoradores de ese mundo que adoraban a esa bestia, pues simplemente son gente que tiene un corazón vertido, volcado
hacia sus doctrinas, hacia sus enseñanzas. A veces caemos en un montón de misticismo en torno a esto y no entendemos dónde está la marca. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y estas palabras que yo te he dicho estarán hoy sobre tu frente y las escribirás en las puertas, y dice, y estarán sobre tu brazo. Eso dice Deuteronomio 6, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te digo estarán sobre tu frente y las atarás a tu mano. O sea, todo lo que usted piensa, todo lo que usted actúa, dice, yo amo a Dios. Ese es el sello que usted tiene, porque toda su actuación, todo su pensamiento está inclinado. ¿Qué es lo contrario? Que sus pensamientos, que sus acciones estén inclinados a lo que es contrario a Dios. Esa es la marca del anticristo. Pero lo vemos como algo de que alguien por ahí escondido tirando chips y clavándolos en las personas. Bueno, existe un pueblo que va a responder ante el anuncio del Salvador, ante el anuncio de su mensaje, ante el anuncio de esa agua viva. El Señor aquí lo que está haciendo, ¿qué es? Apercibiendo a sus discípulos para que estén apercibidos, para que estén atentos en todo momento. De hecho, más adelante en este mismo pasaje, en Juan 4:35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El anuncio que el Señor hizo provocó que un montón de gente viniera. Y el Señor dice, vean, ahí vienen. Esta mujer predicó, ¿de dónde vienen? Amados, es un asunto de atreverse a predicar. Es un asunto de atreverse a hablar de aquel que tenemos que hablar. Hay un número no determinado por nosotros, entendido por Dios, que se va a interesar. Hay un número que no se va a interesar. No somos quien para juzgar una cosa u otra, pero hay un número que va a buscar y va a llegar al Señor, va a requerir, va a necesitar, va a tener hambre y sed de justicia. Pero lo nuestro, al final de cuentas, es dejar lo que nos sacia y ir y abocarnos y correr como esta mujer a aquello que realmente salta para la vida eterna, aquello que realmente viene y transforma las vidas. Usted y yo tenemos un mensaje relevante que este mundo necesita escuchar. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, vino a este mundo, tomó una forma humana, se permitió ser llevado a una cruz como el mal vil pecador sin haber cometido ningún pecado para pagar una culpa de un pecado, porque la paga del pecado era muerte y era mi culpa, era la culpa de todos nosotros pecadores, la que Él estaba cargando sobre sí mismo. Y si yo puedo entender que en esa cruz sucedió un intercambio divino, tengo el privilegio como iglesia de predicar las buenas nuevas de salvación que son para todo aquel que cree. Que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Que en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre del Señor. Y yo tengo que entender que tengo esa posibilidad de transmitir, como dice, es como hizo ver este evangelio hace, el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Usted y yo tenemos la posibilidad de constituirnos como iglesia en ese manantial, donde muchos puedan venir y tomar del agua de vida eterna. No somos nosotros el agua es Cristo. No somos nosotros la fuente es Él. Pero somos el canal, el instrumento que Dios desea usar. ¿Y por qué? Porque así lo determinó Dios. ¿Puede Dios salvarlos de otra forma? Por supuesto, pero Dios determinó hacerlo así. Y eso es lo que a veces nos choca aquí en nuestro intelecto. Y pensamos, no, si Dios ya los eligió, ¿para qué le voy a decir yo? Porque Dios te dice, vaya y predique. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Con qué urgencia? Con esta urgencia. Con la mujer que corrió a decir las buenas nuevas. La salvación no es nuestra, la salvación es de Dios. Pero a nosotros sí tenemos el privilegio y el deber de predicar las buenas nuevas. A tiempo y fuera de tiempo. Usted y yo debemos correr a anunciar a un mundo que está en una profunda sequedad. A un mundo que está pereciendo por no entender realmente lo importante. Lo que leímos en un inicio de Isaías 52 dice, cuán hermosos son los pies. Dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermosos son los pies. Era como el vigía que me miraba, alguien que venía con un anuncio de victoria. Y esos pies volaban, esos pies corrían, querían llegar pronto para decir, ganamos, ganamos. Usted tiene ese anuncio en sus labios a través de la predicación. Y hay un pueblo que está en agonía, que está pereciendo, que está viviendo como esclavo cuando es llamado a ser libre. Y está esperando que usted diga, hay victoria en Cristo Jesús, hay triunfo en Cristo Jesús, hay perdón en Cristo Jesús, hay redención en Cristo Jesús, hay abundancia en Cristo Jesús. No estamos para vivir como miserables, estamos para vivir como hijos del Rey. Y eso no quiere decir bendecido, prosperado y en victoria en asunto material, no. Una vida de completa paz a pesar de cualquier situación que usted y yo pudiéramos vivir. Tenemos la convicción de que Él es nuestro Dios. Y a los que Él tomó de su mano, nadie se los va a arrebatar. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque así lo dice la palabra. ¿Podemos alabar al Señor? ¿Podemos exaltar al Señor? ¿Podemos decirle, Señor, cuán bueno ha sido? ¿Cuán grande ha sido? Amados de alabanza, están por allí. Venga y tomemos un momento para cantar y exaltar al Señor y reconocer que Él es digno. Que Él es digno de ser exaltado, que Él es digno de ser reconocido, que aquel que está sentado en el trono ha de ser reconocido por cada uno de sus hijos, de su pueblo. Amén. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más
nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al soberano del universo, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, a ti sea la honra, a ti sea el honor, a ti sea, Señor, la alabanza, el poder, la victoria es tuya, Señor, porque tú venciste, porque nos redimiste, porque exhibiste públicamente a Satanás triunfando sobre él en la cruz, Señor. Hoy nos inclinamos ante ti y hoy reconocemos tu gracia, gracia inmerecida, Señor, de habernos llamado, de habernos apartado para esta misericordia tuya, Señor. Entendemos que no ha habido ningún mérito en nuestro, Señor. Todo ha sido producto de tu inmensa bondad, tu inmensa misericordia. Permítenos, Señor, poder ser comunicadores de esta maravillosa, buena nueva de salvación que será para todo el pueblo, para todos aquellos, Señor, que dentro de todo pueblo y nación puedan volver su corazón a ti y creer que Jesucristo, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. En ningún otro hay salvación, solamente en ti, Señor. Te amamos, Señor, pero te amamos porque tú nos amaste primero. Honor y gloria sean solo para ti, Señor. Amén y amén. Gloria sea al soberano Dios del universo.
Tenemos un mensaje relevante que comunicar. Y usted y yo tenemos que entender que eso no podemos acallarlo, no podemos silenciarlo. A veces entramos en un letargo, en una parsimonia. Hay un mundo que está en una sequedad tremenda. Hay un montón de dudas, de sentimientos de temor en tiempos como los actuales. Cuando usted y yo tenemos el verdadero mensaje, el mensaje de vida, el mensaje que hace que ya no haya más temor, el mensaje que hace que usted y yo podamos caminar ya en una confianza absoluta del Dios que nos ha apartado. ¿Por qué? ¿Por qué éramos mejor que alguien? Simplemente porque así le plació. Y usted y yo tenemos ese mensaje a llevar a personas. Simplemente es reconocer su pecado y reconocer que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Bueno, amados, que nada, nos podemos andar muchos tapabocas, pero que nada nos silencie, que nada nos calle de hablar lo que tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Que esta urgencia de esta mujer que corrió sea nuestra urgencia, cada momento que tengamos oportunidad. Pidámosle al Señor esas citas divinas y si nos la da, aprovechemos la ocasión y prediquemos al Señor, pero sobre todo que nuestra vida sea un fiel testimonio del Dios al cual hemos rendido nuestra vida. Amén. Bueno, estamos más que expectantes de todo esto que está aconteciendo. De hecho, ya pues tenemos un quórum de permitido hasta de 300 personas, por supuesto en burbujas sociales, en separados. Aquí casi que podemos llegar a, no tanto eso, un poquito menos, pero podemos completar un quórum importante. Ya la otra semana no hay restricción vehicular los fines de semana. Algunos hermanos han dicho, yo quisiera venir. Marlene es una que hace rato está por venir de Poás. Dios bendiga a la gente de Poás. Y bueno, y muchos de ellos que quieren venir y que no han podido por la restricción vehicular, ya la otra semana se quita eso. Y tenemos pues ya esta bendición de poder tener la posibilidad de alabar al Señor con cántico en vivo. Todo eso no dice soltemos todas las cosas, no, tomemos precaución, tomemos cuidado, seamos prudentes, hagamos todos los protocolos, la separación, la mascarilla, lo que por lo menos se ha demostrado que es eficaz. Y bueno, orando, el tiempo lo determina el Señor. ¿Por qué se ha dado esto? Solo Dios sabe y ha sido una escuela extraordinaria, extraordinaria. Es más el producto favorable que el negativo de todo esto, téngalo por seguro, porque Dios lo está permitiendo. Y si usted y yo amamos al Señor, todo nos ayuda a bien. Así que en medio de todo lo que podamos haber estado viviendo, pasando, Dios ha sido bueno. Ha tenido y tendrá misericordia. Así que estamos agradecidos con Dios por toda esta nueva normalidad. Vamos a estar en pie para hacer la oración final, darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno en gran manera, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Por ese entendimiento, Señor, que nos da tu palabra de cuán hermosos son sobre los montes, Señor, los pies de aquellos que traen alegres nuevas, Señor, los que comunican la paz, los que tienen la posibilidad de publicar la salvación de Dios. Cuán hermosos son esos pies. Padre, que esos sean los pies de cada uno de tus hijos en este lugar y en todo lugar, Señor, donde haya pueblo tuyo escuchando. Que podamos ser ese pueblo que comunica a tiempo y fuera de tiempo que Jesucristo, el Rey, el Mesías esperado, vino a este mundo a redimir, a salvar todo aquello que se había perdido. Gracias, Señor, porque tú te permitiste ir a esa cruz. No fue algo que sucedió sin tu consentimiento, porque tenía que suceder así. Gracias, Señor, por el precio pagado, Dios. Nunca podremos gratificar de ninguna manera. Queremos vivir cada uno de los días de nuestra vida para servicio, para adoración tuya solamente, Señor. Queremos ser ese pueblo que se guarda para ti. Hoy bendigo tu iglesia preciosa, Dios. Hoy bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana aquí presente, Dios. Conforme a tu palabra. Y oro para que, Señor, tu bendición sea sobre todo lo que emprende, sobre todo lo que realiza, sobre todo lo que toca, Señor, pueda haber materializado el favor, el cuidado tuyo. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde.
Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu corazón, llene tu casa de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Al único y soberano Dios damos honra, honor y gloria. Amén.